vamos a hacer una parada una noche para ir a Constantinopla, hoy conocido como Estambul, porque ahí está, en la antigua iglesia que hoy es museo católica, está en vidrio la carta que se conoce como el Concordato, donde el emperador Teodosio, en el año 381, patentiza oficialmente el nacimiento de la Iglesia Católica entre el año 325 y 381. ¿Y por qué me interesa que lo vean con sus propios ojos? Porque los católicos dicen que esta es la iglesia que dejó Pedro. Pero allí el mismo documento los hunde a ellos mismos, porque ahí está exhibido el documento auténtico. Está en vitrina, está en vidrio, se puede ver el documento firmado por Teodosio. Y queremos que la gente que vamos a llevar, porque a nadie se les ocurre cuando van a llevarlos de investigación ahí. ¿Por qué hemos invitado al doctor Yatensi Bonilla? Bueno, ya le vamos a preguntar a Yatensi mismo por qué razón, pero es que él tiene los fundamentos, tanto él como yo, tenemos los fundamentos para poder hablar a ciencia cierta sobre el catolicismo romano. Yatensi, cuéntanos un poco en qué militabas antes de venir a las milicias de Cristo. Bueno, Me parece prudente que antes de empezar el programa, que sepas quiénes son los que te van a hablar sobre el papado de votos de Pedro. pobreza, castidad y obediencia, y ya cuando recién ordenado hice los votos perpetuos, dejé los hábitos porque encontré una luz auténtica que me condujo a los pies de Cristo, que fue una conversión para mí. Y bueno, eso resumiendo, y estuve desde los 12 años, fui internado en un convento, hice la secundaria, después hice los estudios eclesiásticos debidos para la formación sacerdotal y la formación religiosa católica romana como sacerdote. Ese en sí es, en resumen, mi trasfondo. Ahora soy un pentecostal, creyente, pastoreado, maestro de seminario de pastores y investigador de la palabra. Y ese en sí ha sido mi trasfondo. Una pregunta simplemente. ¿Por qué escogiste ser sacerdote católico romano? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, el trasfondo de mi mamá fue monjita salesiana y me inculcó el servir a Dios como sacerdote. Después, cuando estudié la Sagrada Escritura, mira, aquí viene lo irónico, yo estudié la palabra de Dios siendo católico en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la Javeriana, con los jesuitas. Estudié Biblia, lenguas bíblicas, filosofía, papirología, todo esto, y con el conocimiento de las Escrituras conocí a Cristo. O sea que la misma Biblia me predicó a Cristo con el estudio de las lenguas antiguas o bíblicas y la formación del texto bíblico. Ahí conocí a Cristo en el estudio mismo de la palabra. ¿Estás diciéndome que catolicismo y Cristo no son igual? Bueno, yo creo que Cristo está por encima de cualquier estructura religiosa, ya sea católica o otra estructura religiosa. Cristo no es en sí una religión, Cristo es encarnarlo y vivirlo. Claro. Es interesante, ¿no? Porque muchas veces uno puede pensar que en este programa lo que tratamos de hacer es de defenestrar a otros, y es lo que menos queremos. Nosotros lo que queremos es que las personas se den cuenta de la verdad, y la verdad está en la Biblia. Escuchando las palabras de Yatensi me quedo pensando en lo siguiente. Cuando yo leí la Biblia me di cuenta de esto. Es que ahí está el punto. Es que nosotros queremos que la gente llegue a la Biblia, no a la religión. Claro. Eso es lo que me pasó a mí también. En lo particular, mi padre estaba en la secta católica más poderosa del Ecuador, el Opus Dei, y que también nosotros, como mucha de la gente conoce el apellido Norero, dueño de la Universal, él tenía la bendición del Papa Pío VI. Él fue nombrado por el Papa lugarteniente de los santos de Jerusalén en Roma. Lugarteniente del sepulcro de los santos de Jerusalén en Roma. Ese fue el nombramiento de mi padre, caballero de la corte de honor del Papa Pío VI. Y yo mismo fui criado en el Colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, colegio salesiano, y mi inspiración también era llegar a ser cura. Cuando yo tuve el confrontamiento, y es verdad lo que tú dices, no es que queremos nosotros a los católicos hacerlos quedar mal, nada que ver, pero cuando yo vi en la Biblia, así también cuando fui confrontado con la verdad, me di cuenta que todo lo que yo tenía, todo lo que yo pensaba, todo era pura tradición. Y lo que más me dolió en mi corazón
todo era pura mentira. Mentira. Y volvemos un ratito antes de continuar en esto, por favor, es muy importante, porque queremos usar, y por favor, la Biblia católica, saque esa Biblia católica, que ya vamos a hablar sobre algo que Yatensi más adelante nos va a aclarar. Pero nosotros aquí estamos, hermanos, con misericordia, no para atacar al hombre. Vuelvo a repetir eso y lo hemos dicho una y otra vez. Es para atacar lo que se dice en el nombre de nuestro Dios y que está equivocado. Tenemos una historia hermosa y tenemos doctrina hermosa que vamos a aclarar a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Por eso le invitamos, por favor, no solamente observe, sino que saque papel y lápiz y su Biblia. Y si tiene una Biblia católica, mejor. Porque hoy vamos a estar hablando justamente del catolicismo romano. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Dónde se inició el papado? La Biblia, muchos de los católicos dicen, Yatensi, que está basado bíblicamente en Mateo, capítulo 16, versículos desde el 16 hasta el 19. Y leo lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, de 16 al 19. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo, cuando dijo estas palabras a Pedro, ¿significaba que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia? ¿Significaba que Pedro iba a ser el sustituto de Jesús? ¿Significaba que Pedro iba a ser el primer papa, Yatensi? Le voy a responder. Los papirólogos actuales de hace 30 años para atrás ven mucho más fidelino, más original el manuscrito sinaítico. O sea que la traducción correcta sería, Pedro, sobre estas piedras edificaré mi iglesia. O sea que Jesús está diciendo sobre el fundamento de los apóstoles, sobre sus discípulos, que eran los primeros cristianos, eran los discípulos, va a ser la iglesia. O sea que en el papiro sinaítico, Jesucristo no está endiosando a un hombre en singular, sino que está diciéndole sobre ustedes, apóstoles, o discípulos, o seguidores míos, edificaré la iglesia. Eso es lo razonable. Entonces, ya los papirólogos no le dan importancia al papiro vaticano, donde dice sobre esta piedra en singular. O sea que esa traducción ya ha sido superada. O sea que lo que acabas de decir es que lo que Jesucristo estaba diciendo sobre la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza de Jesucristo hacia ellos, iba a ser edificada la iglesia. Sí, que es lo que dice Mateo 28, 19 y 20, y que es lo que dice la palabra de Dios, Hechos 2, 42. Sí, y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después, posteriormente, el mismo Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sí, pero antes de eso, Yatensi, permitime añadir esto. Cuando yo leía este pasaje que acabamos de citar sobre supuestamente Pedro nombrado como primer papa, que tanto ha servido de caballito de batalla para que la Iglesia Católica catapulte el papado como la representación de Dios en la tierra, yo muchas veces al leerlo lo entendí de esta manera. ¿Sabes cómo? Cuando le preguntan, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Jeremías, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Listo. Y ustedes, muchachos, les dice a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? La opinión para Jesús, la más importante, era saber qué piensan sus talmidim, sus discípulos, no qué piensa la gente, sino qué piensan los más cercanos a él. Y él dice, tú eres Yeshua HaMashiach, Ben Elohim, tú eres Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien, entiendo yo que Jesús lo que les dice, eso, Pedro, la piedra sobre la que edificaré mi iglesia son las palabras que acabas de decir, que yo soy el Mesías, porque ese es el fundamento de la iglesia que cree que Jesús es el Mesías. Claro. A mi modesto entender, la piedra que sustenta a la iglesia es la creencia en que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Y el mismo Mesías dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, el fundamento de la iglesia, más allá de los apóstoles, me parece que son las palabras de Pedro y no Pedro. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Reconocer el mesianismo de un Mesías esperado por tantos siglos, por Israel y por el mundo. Reconocer que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y es el fundamento de toda la iglesia sobre la cual los mismos apóstoles contribuyeron. Los apóstoles no hablaron de sí mismos, hablaron de Jesús como Mesías.
Por tanto, la piedra sobre la que se edifica la iglesia no es Pedro, sino el Mesías Jesús. Y los seguidores. Y seguidores. Podríamos decir también... Pero permíteme Sí, un segundito. perdón. Primera de Pedro 2.4 que citaba, dice, escuchen, los que piensan que Pedro era el primer papa, los que siguen creyendo eso, escuchen lo que Pedro dijo. Vamos a ver quién había sido la piedra. Dice, Primera de Pedro 2.4, acercándose a Jesús, Yeshua, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero lo más impresionante es lo que dice Pablo ahora. Si el problema es traducir como piedra o como roca, a ver, vamos a ver si por ese lado también se nos van de la respuesta. Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10.4. El apóstol Pablo está hablando de la tipología de los judíos recorriendo en el desierto, de la alegoría. Y dice, 10.4 de 1 Corintios, y todos bebieron la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿cuál había sido la roca sobre la que se edifica la iglesia? Yeshua el Mesías, punto. Y des en cuenta, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene el fundamento Cristo, pero tú, Yatense, tú, David, nosotros somos piedra que seguimos continuando edificando la iglesia. Acuérdense que en la palabra de Dios el libro de Hechos no tiene fin. Y todavía nosotros estamos escribiendo la historia de la iglesia de Cristo. Podríamos decir entonces que ciertamente Cristo es el fundamento y que Cristo no hizo ni tampoco dejó a Pedro como papa. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué razón los papas no se casan? Y Pedro era casado, y atención. ¿De dónde sale? El celibato. Ahora tú dices ¿por qué es que no tienen los papas no se casan? Porque no quieren que le pase lo mismo de Pedro. ¿Qué cosa? Tener suegra. Miren, Comencemos. para terminar la respuesta a la primera pregunta, que es una pregunta bastante importante, la respuesta es también muy importante. Hay dos hermenéuticas que estoy muy de acuerdo con David, una lectura bastante buena, una hermenéutica del texto. Una cosa sí estamos seguros, podemos aceptar varias interpretaciones, pero menos decir que el texto apunta que Pedro es la roca como papa. Hay el tema de las traducciones de Petros, Petra, esa es una explicación técnica, también está la explicación hermenéutica que es muy apropiada y la comparto David, que se une las palabras de Cristo con sus seguidores. O sea, la iglesia tiene el fundamento en Cristo y también se va tomando fuerza con los auténticos seguidores, que también es parte de la iglesia, y estamos muy de acuerdo con esto. Ahora, sobre el tema del celibato de los papas, permíteme aclarar el tema de cómo se formó un poco el papado, y le respondo esto. Mire, yo no sé dónde se basan para decir que Pedro fue el primer papa. Un texto que se usa mucho es este, pero este texto ya lo explicamos. Descalificado. Y se basan en pseudos documentos que fueron falsificados en el siglo XIV, XIII, XII, y lo ponen como fecha en el siglo II o III. Estos documentos ya han sido detectados y vistos como falsos. La pregunta es, ¿cuál sería el primer documento antiguo, el más antiguo, donde se diga que Pedro fue el primer papa? Y le contesto a esta pregunta es, el documento más antiguo donde se dice que Pedro fue el primer papa y que el famoso padre de la iglesia, Clemente el Romano, el primo del emperador Domiciano, fue el segundo papa, fue el famoso catálogo liberiense o liberiano, escrito por el papa Dámaso hacia el año 350. O sea, que recién en el siglo IV se escribe un documento donde se dice que Pedro fue el primer papa y que Clemente Romano el segundo. Esto significa que no hay ningún documento más anterior que diga esto. Esto da a entender que no hay ningún fundamento de que Pedro fue papa. Y es más, que este documento fue escrito por un papa del siglo IV, o obispo de Roma, donde él quiso buscar la genealogía de él y decir que Pedro fue un papa. Y la pregunta es, ¿dónde se basó Dámaso? En nada. Simplemente, él mismo hizo este catálogo donde da a entender... ¿Se inventó? Se inventó, y antes de ese catálogo no hay ningún documento serio por ningún padre de la iglesia que diga que Pedro es papa. O sea que desde el punto de vista histórico carece de fundamento el papado de Pedro. Quiero apuntar en esto. En pocas palabras estamos diciendo que Pedro ni se enteró que lo nombraron papa. Ni se enteró. No. No supo la noticia. Nunca lo supo. Hasta que 300 años después dan a conocer como homenaje póstumo, entre comillas, que lo nombraron papa.
Pero aquí yo quiero hacer una pregunta, Yatensi, tal vez muchos amigos católicos nos están viendo por el programa, y agradezco, porque muchas personas católicas nos han estado escribiendo al programa, y precisamente en respuesta a esas cartas y llamadas... Es que ¿Hay una diferencia entre la católica y la protestante? La Biblia. ¿Hay? Claro, la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre la Biblia católica y la Biblia evangélica? Porque Sí. comúnmente la gente te dice... Siempre eso. dicen, la Ustedes católica, dicen, la ustedes tienen evangélica, sí. otra Biblia y a ustedes les faltan libros. Y nos creen Bueno, como los testigos de Jehová que falsearon la Biblia. Claro, y se volaron 256 versículos los testigos de Jehová. Una vez un testigo de Jehová me dice, ¿no quiere que yo le regale una atalaya? Y yo le dije, no, más bien no crees que yo te regale una Biblia de verdad. Creo que te hace falta más eso. Pero volviendo al punto, y aquí quiero ir a esto, por favor. Yatensi, ¿quién fue el primer papa? Bueno, ya está claro que Pedro ni supo, se murió sin saber que fue papa, sino que en el Por siglo Dios. IV lo hicieron papa, con el famoso Papa Dámaso, que escribió la historia de él hacia atrás, que es una invención en sí literaria y hasta mítica. Ahora, el término papa tiene fuerza con el famoso Papa Gregorio el Grande. Hablemos de Gregorio el Grande, que es en sí el fundamento del catolicismo romano que hasta el día de hoy conocemos. Este hombre es, para mí, el mentalizador, el genio, el ingenio creador de toda la estructura religiosa, purgatorio, qué sé yo, crucifijos, misa de difuntos, misa de gallo, está en el Papa Gregorio. Resulta que el Papa Gregorio fue papa entre los años 590 después de Cristo al 604. Duró 14 años en el pontificado o papado. Antes de Gregorio, lo que existían eran obispos. Obispos de Roma. Antes de Gregorio, no había un jefe universal eclesiástico, no. Lo que existían eran obispos o patriarcas en diferentes ciudades cristianas. Un ejemplo. Había un obispo en Constantinopla, que era el jefe eclesiástico de Constantinopla, con otros obispos auxiliares, que era un cuerpo colegiado, y con sacerdotes, presbíteros, como se llamaba antiguamente. En Constantinopla, en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en Alejandría, y también en Roma. O sea que el obispo de Roma tenía casi el mismo poder que el obispo de Alejandría, o patriarca de Alejandría, porque en Oriente se llamaban patriarcas, patriarca de Alejandría, patriarca de Constantinopla, patriarca de Jerusalén, patriarca de Éfeso. Así llaman patriarcas, obispos. Pero, ¿qué pasó? Habían dos imperios. Estaba el imperio de Oriente, que lo manejaban los descendientes de Constantino. Constantinopla fue la ciudad que fundaron. Exactamente, que fundó la actual Constantino. Turquía, la actual Estambul. Muy bien, sí, de acuerdo, David. Sí. Y quedó Occidente. También lo manejaron descendientes de Constantino. Bueno, la división del imperio ya fue en el siglo II, inclusive en el siglo III con Diocleciano. Pero, ¿qué pasa? Occidente siempre fue amenazado por los bárbaros, Claro. estragolos, vándalos, visigodos, etc. Entonces, ya en el siglo IV y siglo V, los vándalos, los bárbaros, toman Roma, toman Occidente. Se destruye el imperio de Occidente, mas queda viviendo el imperio romano de Oriente. Persistió. Persistió. ¿Qué sucedió ahí? La única autoridad eclesiástica era el obispo de Roma. Pero resulta que los bárbaros no eran buenos gobernantes, eran buenos para la conquista, para la barbarie, para tomar, para la guerra, pero no eran buenos para gobernar y administrar. Entonces muchos bárbaros se hicieron cristianos, David y Arturo. Se convirtieron al cristianismo católico y el Papa pescó en río revuelto, el obispo de Roma. Entonces el obispo Gregorio, año 590, 604, al ver que los bárbaros no eran buenos para gobernar, él fue usurpando poderes. Aparte del poder religioso que tenía en Roma, fue usurpando el poder administrativo civil y fue educando a los bárbaros cómo gobernar. O sea, fue controlando el Estado de Occidente. Y poco a poco Gregorio fue centrando el poder en sí y empezó a formar el título de papa, que posteriormente otros papas sucesores dieron fuerza al término papa, como un padre. Entonces Gregorio unió dos poderes, el poder eclesiástico con el poder civil, y empezó a controlar no solamente Italia, Arturo, controló también parte de España, Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra, y empezó a formar los estados pontificios. Pero cuando el Papa adquirió poder en Occidente,
y muchos reyes se volvieron, y muchos reyes bárbaros ya eran civilizados, y eran católicos, y eran siervos del Papa, o sea que muchos reyes dependían del Papa. Entonces el Papa le brilló el ojo y apoderarse de Oriente. Siempre el papado tuvo ansias de gobernar las antiguas ciudades como Éfeso, como Constantinopla, Alejandría, que no pudieron gobernarla porque estaba el imperio de Oriente, que el emperador de Oriente respaldaba a la iglesia, que ahorita es la iglesia ortodoxa griega de Oriente. Ahora, en conclusión, Gregorio logra en su persona, hacia el año 590, formar su reino, al centrar dos poderes, el eclesiástico con el poder imperial político. Y es más, David, este poder quedó casado en el año 800, el 25 de diciembre, cuando el Papa León, junto con el famoso carolingio, Carlos Magno, el imperio carolingio, descendiente de Carlos Martel, francés, forman un matrimonio entre la Iglesia Católica y el Estado, y nace un nuevo concepto de imperio, el Sacrosanto Imperio Romano en el año 800. O sea que el matrimonio quedó tan bien calzado que Occidente quedó en las manos del Papa y de un emperador que era manejado por el Papa. Ahora, Oriente siguió otra historia, que fue la iglesia que se separó de Occidente, que es la Iglesia Ortodoxa griega. Y mire que en el papado de Gregorio nace el tema del purgatorio. Antes de adelantarnos, Todo esto, Yatensi, con el más debido respeto a Yatensi, hay dos puntos que aquí me llaman la atención. Ya. Jesucristo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso entiendo, él puso un límite, una barrera, pongamos así, una frontera, creo que es lo más correcto, una frontera entre el poder político y el poder religioso. Jesucristo nunca estuvo de acuerdo en fusionar la política con la religión, al menos entiendo yo. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana va en contra de la enseñanza de Jesucristo y fusiona en contra de la Biblia el poder político con el poder religioso para hacerse casi un todopoderoso. De acuerdo. ¿Estamos así? Totalmente de acuerdo, David. Mire, ese ha sido el peor error del catolicismo, fue ser declarado como la religión oficial del imperio romano en el Oriente. O sea que cuando Constantino oficializa el cristianismo, pensó que le hacía un beneficio, le perjudicó a la iglesia. Porque hasta el siglo IV la iglesia primitiva era buena. Testimonio, sangre, no había robos ni explotación. Claro que también había pecado, pero era otra iglesia, la iglesia ideal. Era la que buscaba la santidad. Cuando se casó con Constantino, cuando Constantino hizo de la iglesia católica antigua la oficial del imperio, ahí empieza el paganismo dentro de la iglesia. Y eso fue lo que Gregorio hizo. Empieza a incorporarse la idolatría, que nace con Constantino, y después con Gregorio, empieza el tema del purgatorio, la adoración, inclusive todo el tema de la sacralización de María, de la virginidad, todo esto nace con Alejandro. Bueno, después lo podemos tocar más adelante. Me gustaría, Yatensi, dos puntos. La palabra papa es una palabra que aparece, con más debido respeto, permítame un segundo, por favor, utilizada en el año... permítame un momentito, por favor. En el año 607, tengo este dato, el obispo de Roma, Bonifacio III, por primera vez se le otorga con altos honores el título de papa. Ahora me voy a la palabra papa. La palabra papa, y yo lo digo como judío, proviene de una palabra hebrea, abá. Abá, que significa papito o mi papá. Pero es una palabra que según la tradición judía y el Talmud judío enseñan, es la primera palabra que un niño pronuncia cuando nace y se refiere a Dios. Con respecto a esta palabra, Mateo 23:9 dice Jesucristo, no Pablo ni Pedro, dice el mismo Yeshua, el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dice, a nadie llamaréis Abba, a nadie llamaréis Padre, a nadie llamaréis, en pocas palabras, Papa, pues uno solo es vuestro Padre y está en los cielos. Más allá de eso, la Iglesia Católica Romana lo llama Santo Padre, colocándole a un hombre, que en este caso sería actualmente Benedicto XVI, colocándole a Benedicto XVI el título de Dios Padre. ¿Estamos en eso? Bueno, eso para mí es un pecado. Pero es eso, ¿verdad? Porque el único Padre, el único Papa es Dios. Y el único vicario es Jesucristo.
que es el mediador entre Dios y los hombres. Y el único sumo sacerdote es Cristo, según la carta de los Hebreos. Claro, permítame leerlo. Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cohen Hagadol en hebreo, que traspasó los cielos, Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, nuestro sumo sacerdote no había sido Benedicto XVI para el caso de los católicos romanos, sino Jesucristo. Ahora, el representante del Hijo de Dios en la tierra no es un hombre, ni siquiera fue Pedro, fue el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque Jesucristo dijo, he aquí os dejaré otro consolador, y hablaba del Espíritu Santo. Él no dejó a un hombre, dejó al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Totalmente. Por tanto, estamos hablando de una trinidad falsa en el catolicismo romano, compuesta por un hombre como llamado Santo Padre, Jesucristo, y al mismo tiempo representante del Hijo de Dios. ¿Es eso? Yo más bien hay otra pregunta. ¿Qué de verdad hay en la Iglesia Católica? Porque todo estamos viendo a la luz, y esto, hermanos míos, por eso le estamos dando fechas, datos, y Yatensi les está dando a ustedes, hermanos míos, justamente la maestría que él conoce. Les estamos dando fechas, datos, nombres, para que usted no solamente le crea a un erudito sobre esta materia, sino más bien para que vaya a investigar. ¿O solamente tú tienes en tu cabeza estos datos? ¿Dónde la gente pudiera, un católico que dice, a ver, yo quiero ver si es verdad eso, quiero saber de Gregorio, quiero saber de todos estos nombres que tú me dices, ¿dónde puedo ir a leer? ¿En qué libro puedo encontrar esta información? Las historias eclesiásticas, tanto historias católicas como las protestantes, los libros de historia de la editorial Verbo Divino, Herder, Caribe, Cristiandad, dicen esto. O sea, es una información muy común que está al alcance de todos. ¿Internet? Internet también. Okay. Acá voy a una pregunta, Yatensi. ¿Quién fue Constantino? Bueno, Constantino... ¿Qué papel cumplió? Más bien el nombre completo, porque Constantino es como decir César y también dar otro nombre. El nombre específico de quien unió y se convirtió al cristianismo. Mire, Constantino fue hijo de una famosa cristiana, que la madre fue excelente, Helena, y hijo del famoso coemperador Constancio Cloro. Constancio Cloro gobernaba la parte de Roma, mientras que Galerio, junto con Diocleciano, en la parte de Oriente. De Constantino nace hijo de un coemperador de Occidente, Constancio Cloro y Helena sí era cristiana, la mamá. Constancio Cloro no, fue pagano. La madre sí discipuló a Constantino en los caminos del Señor. Él aquí hizo muchos templos en Jerusalén también. Y también reconozcamos una virtud de Constantino, también vamos a valorar al que merece honor. Constantino sí puso fin a las persecuciones. Sí. Las persecuciones que se abrió con Nerón en el 61, por fin la terminó Constantino en el año 312 con el edicto de Milán, justo cuando derrotó a Magencio. Ahora, con Constantino la iglesia encuentra paz, ya no hay mártires, pero aquí asume otro peligro. Al casarse con el Estado también se corrompió. ¿Por qué? Porque Constantino sí usó de la iglesia, abusó de la iglesia. Y es más, Constantino fue hijo de su iglesia, él nunca se bautizó, apenas que se convirtió, se bautizó en su lecho de muerte, porque ya existía la doctrina del bautismo, que era bautismo en ese momento, era perdón de pecados. Y para los católicos, el que pecaba después del bautismo, mortalmente perdía la salvación. Entonces Constantino pensó, bueno, si yo me bautizo, borrón y cuenta nueva, y vuelvo a matar porque era un emperador, me condeno. Entonces él calculó saber cuándo se muere, y justo una semana antes de morir, se bautiza y lo bautizó un hereje, Eusebio de Nicomedia. O sea que Constantino fue un tipo muy inteligente que usó la cristiandad y usó la iglesia como la religión del imperio para dominar el imperio. Y él era un gran estadista. Él sabía que si manejaba la religión más poderosa, que era el cristianismo, podía manejar conciencia. Y lo hizo espectacularmente Constantino, un hábil gobernante. Y es más, Constantino hizo todo, David, hizo todo un sincretismo religioso, porque él le unió, al cristianismo le unió otras religiones. Un ejemplo, el Sol Invicto. La famosa religión que tuvo fuerza con Diocleciano, el Sol Invicto, y con Trajano. El Sol Invicto era una fiesta que se hacía el 25 de diciembre. Y aquí nos metemos con el tema de Navidad, y usted como judío lo sabe muy bien, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y me encanta que lo diga él, porque el otro día, por haber hecho ese programa acá, en este canal, y que lo vieron en Colombia, en Perú y en Bolivia, me dijeron que ese judío está viniendo a judaizar a la iglesia, a decirnos que Cristo no nació en Navidad. Fíjate vos que un ex sacerdote católico y teólogo está diciendo que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, que ese es cuento chino que nos quisieron meter. Y fíjate vos. Y esa es una gran verdad, Arturo y David. Lo que pasa es que el 25 de diciembre se celebraba una fiesta pagana en el mundo romano. Era la fiesta al sol de justicia, que se llamaba al sol. ¿Por qué? Porque en esa fiesta de Navidad,
perdón, Navidad, sino de diciembre, del 24 al 31, eran los famosos La celebraciones Saturnalia romana. donde se celebraban las buenas aguas. Eran los, pongamos, para la cosecha donde venían las aguas, donde llovía, y las aguas que venían en abundancia era como signo de prosperidad, de fecundidad. Entonces, cuando venían las aguas de diciembre, el invierno, celebraban, era la fiesta del agua, donde veían que los dioses eran justos y que el sol era justo con la tierra. Entonces, el 25 de diciembre era la fecha clave donde se llamaba el nacimiento del nuevo sol. Entonces, Constantino, como un buen politólogo y religioso, qué genio, dijo, mire, a mí no me conviene tener varias religiones, porque si hay varias religiones, se pelean entre sí y me divide el imperio. Me conviene una sola religión. Hagamos un sancocho inteligente. Cristianicemos, dijo Constantino, las fiestas paganas del sol de justicia. Y en lugar de decir la fiesta del 25 de diciembre, el sol de justicia, que es el sol, llamémosle la fiesta del sol, que es Jesucristo. O sea, el nuevo sol de justicia se llama Cristo. Cristo como el ser de justicia. Trasladó término. Ya el sol no era el de justicia, sino ahora el nuevo sol va a ser Cristo como el sol de justicia. Y se decreta la natividad. Decreto imperial. Cristo nació el 25 de diciembre y se convirtió poco a poco en una tradición que tomó fuerza hasta el día de hoy. Mire, una cosa, David Arturo, a nosotros los evangélicos nos falta crítica a la historia. Todo lo tragamos y nunca investigamos. Entonces, ¿qué hizo Constantino? ¿Cristianizó una fiesta pagana? ¿Solo eso? Bueno, ¿Solo eso cristianizó? No solamente cristianizó eso, también cristianizó toda la doctrina griega, que no es el purgatorio, es otra cosa que hay que ver. El purgatorio no es de corte judío puro, sino es de un corte judío de sabor griego, de La época de los macabeos. Exactamente, David, exactamente. Pero hay un punto que también aquí me llama la atención, Arturo. Lo que hizo el catolicismo romano fue surgir, en pocas palabras, por imposición, no por evangelización. Otra cosa es cuando el apóstol Pablo llevó el evangelio, el rabí Shaul, con el criterio que la gente se arrepiente del paganismo, del politeísmo que practicaban no solo en el Imperio Romano, sino en todos los pueblos que estaban alrededor. Idolatría también. Combatió la idolatría llevando la palabra de Dios. Pero Constantino no evangelizó al pueblo, él declaró como oficial la religión, dijo, desde ahora se hace esto, y la gente dijo, bueno, y si no muero, sí, muere, mijito, si usted no hace esto, muere. Pero y yo no entiendo qué es esto. Nunca hubo un cambio de corazón, nunca hubo un nacimiento de nuevo, ¿me entendés? Lo que hubo fue una religión impuesta por tradición, costumbre e intereses personales. Y cristianizar muchas tradiciones paganas. Cristianizar las idolatrías, los dioses griegos, de pronto comenzaron a tener nombres cristianos. Un ejemplo. Y comenzó a llegar Pablo, comenzó a llegar San Pablo, comenzó a llegar inclusive María. No, pero escucha esto. Ellos tenían un dios que se llamaba Mashimón. ¿Y sabes qué hicieron? Lo llamaron San Simón, que sonaba facilito. Sí. Y es lo que pasó. Es por eso que cuando tú ves un calendario, comprate un calendario en una librería, vas a ver que cada día es cumpleaños de un santo. Y ni el mismo católico sabe cuántos santos tiene. Esa es la doctrina de todos los santos de la Iglesia Católica. Y lo más interesante es de que ¿quién los declara santos a ellos? El Evangelio Eterno presenta el mensaje de Dios para esta hora final. Desde la Ciudad de México, con ustedes el pastor Hugo Gambetta. Y continuamente pasaban frente a nuestra casa los sacerdotes que iban al convento y venían de la parroquia. Había un señor que vivía en la esquina. Nosotros siempre íbamos a jugar allí en la esquina, a las canicas. Y este señor, yo no sé qué problema habrá tenido, ¿verdad? Porque no conozco su vida, yo era pequeño, pero una cosa se me quedó grabada. Este señor tenía de apellido Coronel, nosotros le decíamos Don Coronel. No sé si era coronel del ejército o ese era su apellido. Yo era pequeño, quizás 9, 10 años, pero una cosa me quedó grabada. Cada vez que pasaba un sacerdote por el frente, y en aquella época, como hasta el día de hoy en algunas partes, los padres usaban la sotana larga hasta los pies de negro, o café si era carmelita, etc.
Y don Coronel, así como entre dientes, pero quejándose, mientras nosotros estábamos allí jugando a las canicas, decía, yo no sé qué le habrá pasado a él en su vida, ¿verdad? Pero como que no quería mucho a los religiosos. Decía, quiere que le digan padre y se viste como mi madre. Bueno, el Señor Jesús dijo, no digáis padre a nadie en esta tierra, porque entonces se enseña a llamarle no solamente Padre, sino Santo Padre. ¿Por qué me llamáis santo? Ninguno hay santo sino uno. ¿Y ese quién es? Dios. Mateo 18, 17. Leamos un poquito más en la Enciclopedia Católica. En la página 28, el mismo artículo que lleva por título Papa. El Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de ¿qué? De señores. Estos son títulos que le pertenecen tan solo ¿a quién? Bueno, Santo Padre es nuestro Padre Celestial. Rey de reyes y señor de señores es un título que le corresponde ¿a quién? A Jesucristo. Y vicario de Cristo, que quiere decir el representante de Cristo, es un título que le corresponde tan solo al Espíritu Santo. Porque Jesucristo dejó como su representante en esta tierra al Espíritu Santo. Quiere decir que se usurpa no un título, sino tres. El título de Dios Padre se le llama Santo Padre. El título de Jesucristo, ¿a quien se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores? Y el título que le corresponde al Espíritu Santo, que es el vicario, el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, claramente identifica quién es aquel que merece ese único título, así como cantó nuestro hermano en esta noche: santo, santo, solo tú eres santo, tú eres el único que mereces la alabanza y la gloria. ¿Saben? No nos pusimos de acuerdo con este canto, pero él en un himno hizo todo el sermón. Y él no sabía lo que yo iba a estar tratando en esta hora, pero habló del único que merece toda la alabanza y la gloria, el único Santo Padre, el que está en el reino de los cielos. Apocalipsis 17, 14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero ¿los qué? Los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Bendito sea su nombre. El único que merece ser llamado Rey de reyes y Señor de señores es Jesucristo, el Hijo de Dios. Terminemos viendo ese artículo en la página 28. De allí estamos leyendo en la Enciclopedia Católica, volumen 2, página 28. De allí que el Papa ostenta una triple corona. La triple corona se llama la tiara papal, como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es ¿qué? ¿Mayor que quiénes? Mayor que los ángeles del cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Busquemos Apocalipsis capítulo 13. Aquí nos está hablando de ese poder, a quien el libro de Apocalipsis le llama la bestia. Y dice en el versículo 4 en adelante: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Blasfemias. Blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo?
42 meses. Y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran ¿dónde? O iba a blasfemar contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo, contra los ángeles. Miren cómo termina la cita de la Enciclopedia Católica. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen de la fe o pensasen en forma contraria a la doctrina, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Porque Él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. Yo quiero que ustedes comprendan que este servidor está leyendo la palabra de Dios y la Enciclopedia Católica. No estoy tratando de hacer un ataque contra ese hombre que ya está anciano y mayor. Estoy hablando de un sistema y mayor. Estoy hablando de un sistema que a lo largo de los siglos se ha adjudicado a sí mismo el título de Rey de Reyes, solo soberano, vicario de Cristo. ¿Comprenden la diferencia? Uno es el hombre y otro es el puesto que la iglesia le ha dado. Forma uno con Cristo el mismo tribunal. Cuando Cristo dijo el Padre y yo uno somos, los judíos agarraron piedras para tirárselas. Porque dijeron es un blasfemo. Porque él decía el Padre y yo uno somos. Pero aquí un hombre que sí es un hombre que no es Dios, declara que él y Cristo son uno solo y el mismo tribunal. Lo que hace el Papa es lo que Cristo hace y lo que Cristo hace es lo que el Papa hace. Son palabras tremendas. Terminemos la cita, página 29 de la Enciclopedia Católica. El Papa es como Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de Reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino, ¿qué? El reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. Oh, la palabra de Dios identifica este poder y dice, hablará blasfemias. ¿Qué otra cosa es blasfemia? Vamos a leerlo. Busquemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, los versículos 5 al 7. San Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 7. Le trajeron al Señor Jesús a un hombre paralítico para que Él lo sanara. Tenían tanta fe que lo bajaron por un agujero que hicieron en el techado, porque la casa estaba llena de gente. Y dice el versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo quién? Dios. Noten, este hombre está blasfemando. ¿Cómo se le ocurre decir, hijo, tus pecados te son perdonados? Pregunto yo, ¿era Cristo blasfemo? No. ¿Por qué no era blasfemo? Porque él tenía la autoridad en esta tierra de perdonar los pecados, porque era el Hijo de Dios. Versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate,
toma tu lecho y vuelve a tu casa. Pero cualquier otro que sin ser el Hijo de Dios se atreva a decir que tiene poder para perdonar los pecados, es un blasfemo. En el libro de San Alfonso de Ligorio, El oficio del sacerdocio, la página 47, y estamos leyendo del libro que nos habla del santo oficio del sacerdocio. El famoso San Alfonso escribió este libro y dice así: en verdad, no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra. Porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. El mismo libro cita al Papa Inocencio III en la página 49, diciendo: el sacerdote, dijo San Inocencio III, el sacerdote ocupa el lugar ¿de quién? De Cristo. Pues al decir ego te absolvo a peccatis tuis, perdona el pecado, cosa que solo ¿quién puede hacer? El mismo libro, el mismo Papa está diciendo que el único que puede perdonar los pecados es Cristo. Pero como el sacerdote perdona el pecado, por consiguiente el sacerdote es ¿qué cosa? Dios en la tierra. Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Veamos una segunda característica allá en Apocalipsis capítulo 17. Dice, versículo 4, y la mujer estaba vestida ¿de qué colores? Púrpura. De púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. A los prelados se les llama los purpurinos. Y el color de los cardenales es el escarlata, el colorado. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La palabra de Dios no deja lugar a dudas para que pueda ser claramente identificado. También se le llama madre en el versículo 5. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Es una iglesia madre de la cual han salido hijas. Ahora, si la madre es ramera, ¿cómo son las hijas? Dice la madre de las ¿qué? Rameras, de las prostitutas. Ahora, yo entiendo que estas son palabras muy ofensivas. Perdónenme ustedes, no es mi deseo de ofender, ni menos a la iglesia de mis abuelos. Ese no es mi deseo. Estoy leyendo lo que Dios dice en su palabra. Y Dios usa estas palabras: la madre de las rameras, de las prostitutas. Ahora Dios le llamó también ramera y prostituta a su iglesia en el Antiguo Testamento, cuando se apartó de Dios y se fue a adorar a los ídolos paganos, a las estatuas, a las imágenes. Dios le dijo que era una ramera. ¿Estamos entendiendo por qué Dios le llama a esta iglesia que reina sobre los reyes de la tierra ramera? No crean que para mí es fácil leer estas cosas en la palabra de Dios y tener que identificar esto. La mayoría de los que estamos aquí nos criamos, descendemos de hogares católicos. Y a nadie le gusta, por más que tu mamá, y no estoy hablando ahora de la iglesia, sino de nuestra madre carnal, ¿verdad? Por más que nuestra madre sea una mala mujer, a ninguno le gusta que le digan, tu mamá es una prostituta. Cuanto menos que se diga eso de la iglesia, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Para mí es muy difícil hablar estas cosas. Mi abuelita Magdalena era una fiel y devota católica.
en el pueblito donde ellos vivían, allá en la pampa de la Argentina. Si te interesa ver completo este video, te lo recomiendo, se llama Salid de ella pueblo mío, con el predicador Hugo Gambetta. Te dará instrucción de la historia, de cómo nació la religión católica, la cuaresma, etc. Yo me concreto solamente en el tema del papado. Ese conflicto entre la escritura y la tradición estaba en el centro de la reforma durante la Edad Media. Doctor Lutero, ayer usted confesó que estos escritos son suyos. Díganos ahora, si usted persiste en lo que ha escrito aquí, o si está preparado para retractarse de esos escritos y las creencias en ellos contenidas. Pido perdón si soy aliado falto en cuanto a los modales que convienen en estas cortes. Pero ustedes me piden que me retraiga de estos escritos. ¿Críticos protestantes? No exactamente. Los líderes de la Reforma eran todos sacerdotes y teólogos católicos. El teólogo católico John Wycliffe fue uno de los primeros. Sus problemas comenzaron cuando empezó a enseñar que la Biblia es la única fuente de verdad. Roma lo silenció, y 44 años después de su muerte, exhumaron y quemaron sus huesos por su apartamiento de la autoridad de Roma. En 1415, el sacerdote y teólogo católico de la Universidad de Praga, John Huss, fue quemado en la pira. ¿Cuál fue su crimen? También había hecho de las Sagradas Escrituras su única regla en cuestiones de fe. Después de 16 años como sacerdote, Ulrico Zwinglio rompió con la Iglesia Católica cuando ya no pudo poner la tradición al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Juan Calvino estaba estudiando para el sacerdocio cuando experimentó la conversión espiritual. Dejó la Iglesia poco después. Martín Lutero era sacerdote y profesor de teología en la Universidad Católica de Wittenberg. Objetó a que los representantes del Papa vendiesen perdones para evitar el purgatorio, a fin de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero redactó una lista de 95 razones por las que esto era un error, y la clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Los escritos de Lutero ayudaron a formar los 3 principios rectores del llamamiento a la Reforma del siglo XVI. La Biblia es la única fuente de verdad para la salvación. El hombre es salvado por Dios mediante la sola fe. Cada creyente tiene acceso directo a Dios solo por medio de Jesucristo. Cuando le ordenaron que se retractase, Lutero respondió: «Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios». Escapó vivo por muy poco. Estos hombres fueron todos católicos leales, cuyos intentos de reformar su iglesia y devolverla al cristianismo bíblico se vieron enfrentados a una vigorosa oposición de parte de sus superiores. Este es un antiguo problema. Un día, mientras andaba por un trigal en día de sábado, el Señor Jesús tuvo también un choque acerca de la tradición con los líderes judíos de su tiempo. Sus discípulos estaban recogiendo espigas de trigo y comiéndolas. Además, cuando comían su pan, no se lavaban ceremonialmente las manos, según las enseñanzas de los rabís. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos leemos que los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos? Jesús no se arredró, reprendió a los líderes judíos por elevar las enseñanzas de los rabís al mismo nivel que la palabra sagrada de Dios. Los acusó de enseñar por doctrinas preceptos de hombres. No podía obedecer la tradición de los ancianos sin desobedecer la palabra de Dios. Prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. En la actualidad, muchos católicos están tomando esta misma decisión. Yo abandoné la Iglesia Católica cuando me di cuenta de que no seguía las enseñanzas
que hay en el Nuevo Testamento? Hay una gran carga en mi corazón por todas las personas católicas y especialmente por las religiosas, porque yo sé que mucha gente dentro del catolicismo busca sinceramente al Señor Jesucristo, busca sinceramente adorar al Padre y vivir una vida en el Espíritu, pero no lo logra por la idolatría. Después que yo encontré a Cristo, yo tuve que dejar la Iglesia Católica absolutamente por razones doctrinales. No tenía ninguna otra razón porque les amo, he vivido, he nacido en la Iglesia Católica y todo, pero mi vida y mi conciencia es incompatible con ese tipo de doctrina. No es un cambio de religión, sino que es un cambio de vida, es un encuentro verdadero con Dios, es una experiencia personal. Muchos de nosotros hemos creído que hemos estado en la verdad, pero la verdad es Jesucristo, no es la religión. Y espero que ustedes, señores católicos, pudieran darse cuenta de que hay algo más importante, algo más valioso, es la oferta más importante que jamás usted haya podido escuchar en su vida, que es el de la vida eterna a través de la salvación del Señor Jesucristo. La verdad no está en la religión, sino en Jesucristo mismo. El camino de salvación católica romana es una esperanza falsa, porque no es el Evangelio de Jesucristo que el Nuevo Testamento nos presenta. Desilusionados con la doctrina católica romana, muchos están acudiendo a la Biblia buscando respuestas. Esos católicos se han sorprendido al encontrar lo que la Sagrada Biblia dice. Lo primero que me choqueó fue que la salvación es un don de Dios, por gracia y no por nada que nosotros hagamos, que traíamos una tradición diferente, portarnos bien, ir a misa los domingos, confesarnos, etc. Un don de Dios en el cual nosotros no tenemos que hacer nada, sino simplemente creer en el Hijo de Dios, creer que resucitó de los muertos por el poder del Padre. Dijo en la cruz, consumado es, no hay nada más para hacer. La Iglesia Católica no te va a dar esta libertad que Cristo te da. Yo temía a la muerte porque no estaba seguro del cielo. Yo no sabía dónde iría. Entonces yo veía que en la Biblia aseguraba que en este mundo se puede saber si uno es salvo. Lo que lo salva a uno es la sangre de Cristo, creyendo que Él es el Salvador y Señor de uno, personal, de la vida de uno, para que uno pueda entrar al cielo. ¿Qué sacrificio podría yo hacer para merecer entrar al Señor y verlo cara a cara cuando me muera? Ninguno. Estoy muy seguro que voy al cielo porque no radica, no se basa en mis hechos, en mis logros, sino que el Señor Jesucristo ha prometido que Él ha estado preparando el lugar para mí porque yo le he aceptado. Y eso es lo que me sorprendió, que nadie me dijo estas cosas. Yo tenía que aprenderlos por la Biblia y me dolió porque yo pensé que los padres o la gente en la iglesia es un deber de ellos a enseñarnos el camino. Y ellos no me enseñaron cómo llegar al cielo. Cada una de estas personas ha dejado la Iglesia Católica Romana. Pero no es tanto lo que han dejado, sino y mucho más lo que han encontrado en el Señor Jesucristo. O sea, antes yo cuando era católica y vivía de tradiciones y de cosas, yo pensaba en la muerte como algo horrible, ¿no? Algo no me hubiera querido morir nunca. Tenía temor, tenía miedo, pero ahora no. Ahora va a ser el día de fiesta cuando yo me vaya arriba, al cielo, a verlo cara a cara. Va a ser muy hermoso. Voy a ponerme de rodillas, físicamente de rodillas, y le voy a dar las gracias. Y que por mí pues nada más puedo hacer. Que no hay ninguna obra que yo pueda hacer, que ya lo hizo del todo por mí. ¿Y qué podría hacer yo? Y yo no merecía tal sacrificio, que Dios mismo viniera a morir por mí. Creo que
le adoraré por toda la eternidad.